igual forma, pues no hay problema. Si algo envíemelo por el WhatsApp, yo lo bajo acá al equipo y tengo ya su documento. Listo. O decirle a esa persona, creo que es Tania, decirle a Tania que de pronto ese documento no me llegó, a ver si ella de pronto verifica eso. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama referencias relativas, absolutas y mixtas. Es un tema que a veces uno no le presta mucha atención, pero es un tema demasiadamente importante y más cuando lleguemos a la parte de funciones de búsqueda y referencia. Ahí es donde ustedes se van a dar cuenta la importancia que cumple esa referencia absoluta, esa referencia mixta o en su caso, pues la relativa, que es la que generalmente utilizamos. De pronto, de los que están acá en la sala, alguno conoce, identifica ese concepto, referencia relativa, absoluta y mixta. Yo sé que sí están familiarizados y ahorita apenas lo veamos, ustedes van a decir, ah, eso, pero uno a veces de pronto por concepto técnico, uno no lo identifica. Entonces vamos a mirar. Entonces aquí estoy abriendo un archivito nuevo en Excel. En este caso, para este tema no necesitamos archivo de la plataforma. Cuando lo necesite, yo les voy a decir, voy a abrir el archivo tal, 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 tal. Entonces ustedes ya saben que voy a trabajar con un archivo de la plataforma. Entonces vamos a hacer acá un ejemplo de donde aplicamos nosotros normalmente una referencia relativa. Bueno, estamos en un proceso normal. La referencia relativa, ya se las voy a explicar qué es lo que nosotros cotidianamente hacemos en Excel, ya se van a dar cuenta. Entonces, digamos que me están solicitando la suma y la resta de estos dos valores. Entonces, ustedes saben que cada vez que yo voy a hacer una operación o cada vez que voy a invocar una función, siempre utilizo el signo igual. Hay personas que se acostumbran a utilizar el signo más. No es que esté mal, no es que esté mal, pero realmente no es el signo apropiado para decirle a Excel, vea, yo voy a hacer una operación o voy a utilizar una función. Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, signo igual, ya Excel se está preparando para recibir una operación o una función. En este caso vamos a darle una operación. Entonces le voy a decir, coja este valor de celda y súmelo con este valor de celda. Eso es todo. Ya, sencillito. Miren lo que sucede cuando yo le doy enter. Cuando yo le doy enter a ese igual tal cosa, automáticamente Excel lo que está haciendo es que me está ejecutando la acción de acuerdo a la función o la operación que yo haya solicitado. Si yo voy y me devuelvo a esa celda y me paro en la barra de fórmula, pues él me está mostrando lo que hay ahí. En este caso estoy haciendo una sumatoria. Miren lo que pasaría si yo utilizo el signo más, que es lo que normalmente hacemos. Miren lo que pasaría. Me va a dar exactamente lo mismo. Miren. Pero miren lo que sucede en la barra de fórmula. Miren. De igual forma, Excel coloca el signo igual. Pero entonces, al lado del igual me coloca el más. Entonces, realmente el más no me está sirviendo como un operador de decirle a Excel, el signo más bien, no me está sirviendo como signo de Excel, necesito este resultado, necesito que me haga esta operación, sino que él lo está recibiendo como si usted le estuviera indicando que este valor que yo le estoy dando es positivo. Así de sencillo. Realmente el más para él es que usted le está indicando a Excel que ese valor que usted quiere en este caso sumar o dividir o restar o lo que sea,
usted está diciendo a Excel, ojo, este signo, este valor que yo le estoy enviando a usted es un valor positivo. Entonces, por esa razón, personalmente yo no utilizo el más, porque mire que de igual forma Excel coloca el operador, el signo igual, porque ese es el signo que se utiliza realmente para llamar una función o para llamar una operación en Excel. Simplemente eso es como para que lo aclare. Entonces yo generalmente utilizo el igual. Lo que yo acabo de hacer aquí es lo que se conoce como referencias relativas. ¿Por qué? Mírenlo aquí lo que voy a hacer. Eso es una referencia relativa. Esto es una referencia relativa. Esto es una referencia relativa. ¿Por qué se conoce como referencia relativa? Porque estoy obteniendo un valor. Miren que yo aquí estoy obteniendo un valor de la posición, en este caso de dos celdas, que se encuentran en la misma fila del lugar donde estoy obteniendo ese resultado. Eso es una referencia relativa. Es cuando obtengo un valor en la posición, en la misma posición de donde estoy obteniendo ese resultado. Esa es la referencia relativa. Y nosotros estamos muy familiarizados con la referencia relativa. ¿Por qué? Porque es que es a la que trabajamos día a día. Lo que pasa es que nosotros no la conocemos con su término original, que es referencia relativa, pero eso es una referencia relativa. Ya, miren, sencillo. Referencia relativa, ¿por qué? Porque estoy obteniendo un resultado de dos valores en este caso, porque podrían ser 4, 5, 10, que se encuentran en la misma posición, en la misma fila de donde yo estoy trabajando. Eso es una referencia relativa. Entonces, si a mí me pidieran la resta, sería exactamente lo mismo, igual este valor menos este valor, referencia relativa, y simplemente arrastro o le doy doble clic al control de relleno y lo que obtengo aquí es una referencia relativa. Estoy obteniendo un valor que se encuentra en la misma posición de la fila donde yo estoy trabajando. Miren, son valores que estoy obteniendo de la misma fila donde yo estoy tratando de obtener ese resultado. Son valores posicionales en la misma fila donde yo estoy trabajando. Eso es lo que se conoce como referencia relativa. Ahora, pasó algo. ¿Qué pasó? Y es que cuando usted hizo inició con este proceso, con esta operación matemática, en este caso una suma, usted lo que hizo fue que se paró aquí, en la celda, se ubicó en esa celda donde ya obtuvo ese resultado y se fue al control de relleno. El control de relleno es ese cuadrito negrito o verdecito que se posiciona en la parte inferior derecha de la celda. Ese cuadrito que está aquí es el que se conoce como control de relleno. Entonces, mucho cuidado porque yo les voy a hablar mucho del control de relleno. Ahorita, por ejemplo, lo vamos a ver para crear lo que son secuencias lineales. Entonces, si yo lo cojo de ahí y arrastro, lo que hago es que automáticamente genero como una copia de esa función, pero recuerden que cuando yo hago referencias relativas de una función en sentido vertical, ¿quién se me afecta? ¿La columna o la fila? ¿Quién se está afectando ahí? ¿La columna o la fila? La columna. Mira el verá. Mira aquí, empecé con E7, F7. Aquí seguí con E8, F8. Entonces, ¿realmente quién se está afectando? ¿La columna o la fila? Las dos. Las dos. Solamente unita, mírenla bien. Empecé con esta, E7, F7. No, Seguí perdón, aquí. la fila, la fila. La fila, correcto. Cuando yo hago un arrastre, una referencia relativa en sentido vertical, o sea, hacia abajo o hacia arriba, porque yo hubiera podido hacer también esto, mire. Yo hubiera podido empezar aquí con la suma y yo lo que puedo hacer es arrastrar hacia arriba y eso me tiene que dar normal. Lo que pasa es que uno trabaja, pues, digamos, como de forma siempre ascendente, que yo hago acá y saco hacia abajo. Pero mire que yo también lo puedo hacer de arriba, de abajo hacia arriba, mire. Estoy copiando la fórmula y me tiene que dar. Entonces, realmente lo que se afecta cuando yo hago un arrastre en sentido vertical es la posición de la fila. Realmente lo que se afecta es la fila. La columna queda intacta. A la columna no le pasa nada.
¿Cuándo se me va a desplazar la columna? Cuando yo haga un arrastre en sentido horizontal, hacia la izquierda o hacia la derecha. Miremos acá, miren, en este momento tengo estos dos valores. ¿Qué pasa si yo arrastro esta función hacia la derecha? Miren lo que va a suceder. Se me desplazó no la fila, se me desplazó la columna. Entonces eran E y F y ya se me desplazó a F y G. Y si yo volviera a arrastrar esto hacia la derecha, se me está desplazando una columna, ya van G y H. ¿Sí ven? Entonces ahí es donde ya vamos a pasar a lo que se conoce como referencias absolutas. Eumir, Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí, si bien pueda. ¿me puede repetir control de relleno? El control de relleno es una herramienta que se utiliza no solamente para arrastrar las funciones, porque pues usted imagínese que digamos que no tenga solamente esto que sumar, sino que usted tenga miles de registros ahí para sumar. Entonces usted imagínese que Excel no tuviera esa funcionalidad y entonces usted aquí hizo esta primer suma y luego igual y luego esta. No, pues usted se demoraría décadas ahí haciendo ese proceso. Uno a uno, no, se demora todo el tiempo del mundo. Entonces Excel tiene la herramienta que es el control de relleno, que es este cuadrito. Entonces simplemente cuando yo ya tengo la operación lista, yo lo que hago es, ya la tengo buena. Entonces me paro en el control de relleno y arrastro hacia abajo y él lo que hace es que me copia esa función o esa fórmula que yo empleé y de ahí lo que va a hacer es que como estoy haciendo un copiado en sentido vertical hacia abajo, él lo que va a hacer es que me va a cambiar, lo único que me va a cambiar es la posición de la fila frente a los datos que inicialmente tenía. Entonces, mire que yo al ingresar a cada una de ellas, me estoy dando cuenta que hay un cambio en el valor de la fila. Ya, eso es todo, ese es el control de relleno, pero ya más adelante vamos a ir viendo funcionalidades porque él no solamente me sirve para eso. ¿Sí? ¿Ya es más claro o alguna pregunta? Gracias. Listo, María. ¿Alguna otra inquietud, duda? Bueno, ahora entonces me voy a pasar a lo que es referencia absoluta. Entonces voy a duplicar acá la hoja. Aquí voy a borrar esto que no lo necesito. Y aquí voy a colocar lo siguiente. Bueno, por ejemplo, como acá voy a hacer un relleno, una numeración lineal, secuencial, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ustedes cómo lo harían? ¿Cómo harían esa secuencia? Sin ponerse pues Con el control de relleno. con el control de relleno, pero ¿qué tendría que hacer ahí para poder utilizar ese? Uno, Le puede dos, poner me parece, y ya después lo sigue. O sea, como darle como el sentido a que de hacia abajo y consecutivo. El consecutivo, o sea, aquí dos, Y luego ya. seleccionar. No, sí, ahí, No, ya ahí ahí. selecciona los dos. Correcto, esa es una buena forma. Uno es yo indicarle a Excel, darle un patrón, eso es lo que conocemos como patrones. Un patrón a Excel, un identificador. Vea, hermano, yo lo que necesito es que usted me cree de uno en uno, empezando desde el 1, esta secuencia. Entonces simplemente selecciono y desde el control de relleno hago una secuencia lineal con incremento de uno en uno. No, es que lo que yo necesito es que empiece en el 1500 y cuente de uno en uno, 1501. Entonces yo le doy la secuencia y arrastro de ahí para abajo y él lo que va a hacer es que me va a hacer la secuencia. Es que yo necesito de 3 en 3. Entonces, empezando desde el 3, entonces le doy la secuencia, el patrón, selecciono, me ubico en el control de relleno y genero la secuencia. O de 5 en 5, de 10 en 10, bueno, lo que quiera. ¿Sí o no? Esa es una forma y esa está bien. Otra forma, por favor. con fórmula. Con fórmula, ¿cómo harías?
1 y en el segundo le pondría que es igual a la fila anterior anterior más 1. más 1 y se arrastra la fórmula. Muy bien, esa puede ser otra opción, esa es más sofisticada. Yo generalmente digo que esa es más sofisticada. Ve, ahí está. Yo ya simplemente arrastro y ahí lo tengo. Pero entonces mire que ya estoy dependiendo de una función, ¿cierto? No está mal, pero estoy dependiendo de una función. Listo. Otra forma. Ya se acabaron. La otra forma es la siguiente. Coloco el número. No necesito colocar el siguiente, el consecutivo. Me ubico en el control de relleno. Si yo lo bajo así, si yo lo bajo así, si yo lo bajo así, mire lo que va a hacer. Él me va a duplicar ese mismo valor. No, señor. Ese mismo valor. Pero miren lo que va a pasar. Si yo me ubico aquí, me paro en el control de relleno y presiono la tecla control del teclado. CTRL. Miren lo que va a suceder. Ahí ustedes van a ver visualmente que cuando presiono el control se coloca como un sub más pequeñito. Entonces, si dejo presionado el botón del mouse y arrastro, él me crea la secuencia más fácil. Entonces, ¿qué hago? Creo el número, por ejemplo, 100. Listo, me paro ahí. Control de relleno, dejo presionado el control y arrastro hacia abajo y listo, y creo secuencias. Profe, pero esa no serviría cuando, por ejemplo, necesito secuencias de 5 en 5, de 3 en 3, porque no habría un patrón. Correcto. En ese tipo de secuencias, ahí sí no me tocaría, ahí sí me toca lo que les dije. 5, 10, y ahí sí seleccionar y arrastrar la secuencia. Correcto. Aquí simplemente cuando es una secuencia lineal con incremento de 1 en 1. Entonces, tan y listo. Otra forma es a través de la herramienta. Yo, por ejemplo, selecciono ahí, o no, me ubico ahí. Me vengo a inicio, vengo a esta opción que se llama rellenar, le digo que me haga una serie, entonces me va a salir este cuadrito, entonces yo le digo, vea, yo necesito una serie en columna, porque esto se va a ir en columna. Si lo dejo en fila, pues se va a ir de aquí para allá, en horizontal. No, yo lo necesito en columna, de tipo lineal, con un incremento de 1 en 1, y yo necesito que se vaya hasta el 10.000. Listo, y ahí lo tiene. Ahí se fue hasta el 10.000. Más fácil también todavía. Profe, ¿me repite la ruta, por favor? Entonces, me ubico en el número que necesito crearle la secuencia lineal. Inicio, rellenar, hacia el lado derecho, en la cinta inicio, en el grupo de edición, rellenar, herramientas series, va a salir este cuadrito. Entonces yo le digo, ojo con esto, hay veces que lo dejan en fila y claro, y él le crea de aquí hacia la derecha. No, en este caso, como ya si la necesito hacer en filas, pues lo deja ahí. En este caso yo lo necesito en columnas, selecciono columnas, le digo que de tipo lineal, con incremento de 1 en 1, o de 3 en 3, o de 10 en 10, o de 50 en 50. Usted ya verá, incremento de 1 en 1 y yo necesito que me cree una línea, un límite hasta el 500. Eso es lo que va a hacer, es que me va a hacer una secuencia de 1 en 1 hasta el 500. Si yo voy hasta allá, véalo, ahí está. Entonces lo creé más rápido y de pronto me evito estar ahí presionando el mouse y que de pronto se me vaya o se me suelte y no termine la línea. Esa es la otra herramienta que se puede utilizar para crear secuencias lineales. Eumir, es que yo me Ajá. ubico en una hoja de Excel, pues para hacer lo que usted hace y aprender, ¿cierto? Yo estoy en la cinta de edición, pero en la cinta de edición solamente hay como 3 o 4. Le hago buscar como para mirar a ver dónde está esa de rellenar y yo no encuentro por dónde. ¿Cómo la busco? O sea, tú estás en la cinta inicio. En la cinta inicio, no. La cinta no es como lo que usted nos enseñó ayer, como la pestañita. Las cintas son como los menús, lo que anteriormente, pues no, yo que soy más viejito, anteriormente el Office trabajara con menús, ahora le llaman cintas, pero las cintas, digamos que son como las opciones a donde voy a llegar a identificar diferentes herramientas. Entonces yo por eso les digo, deben estar en la cinta inicio, sí, y en el grupo edición, grupo de herramientas de edición, buscan la herramienta ahí estoy, rellenar. en edición, pero no tiene rellenar. No tiene rellenar. Ah. ¿Qué versión tendrás de
de Excel, el 365, no sabes. La que yo le dije ayer, el martes, o esa no es, esa es diferente. Ve, ahorita le tomas una fotico, aquí en esta parte inicio, acá al final le tomas una foto y me la envías en WhatsApp y miramos. Bueno, señor. Sí, pero raro que no la tenga, porque normalmente eso es una herramienta que viene desde hace mucho tiempo en las versiones anteriores de Excel. ¿Qué otra pregunta hay? Joana, ¿será que estarán trabajando bajo 365? Pues 365 creo que también lo tiene. Me mandan la fotico así de esa opción o miren de una vez, archivo, cuenta o ayuda, si no aparece cuenta ayuda, y ahí les aparece la versión del Office que estén trabajando. Entonces de pronto con eso me guío un poquitico más. 365 Pro Plus. 365, sí. Entonces tiene esa limitación de esa herramienta, a pesar de ser una versión muy reciente. Lo que pasa es que recuerden que el 365 es una versión en línea. Entonces es un Excel que usted trabaja, un Word, un PowerPoint que usted trabaja en línea. Entonces ustedes siempre deben estar conectadas en Internet para poderlo utilizar. Él tiene muchas funcionalidades, el 365 tiene muchas funcionalidades, pero no las tiene todas. Yo no sabía que no tenía esta porque pues esta es una opción muy básica, muy fundamental. Entonces ahí es donde uno a veces le recomienda. Lo que pasa es que la ventaja del 365, digámoslo así, es que usted se va para cualquier lado, a veces uno ni siquiera necesita el computador, porque como usted accede a través de una cuenta corporativa, una cuenta Outlook o Microsoft, usted ya tiene el acceso a ese Office 365 por tener esa cuenta, por tener esa licencia. Es lo mismo que pasa con la hoja de cálculo de Google. Es muy interesante porque usted la puede trabajar en línea, usted puede compartirla, usted puede hacer muchas cosas. ¿Cuál es el pero? Que ella pues sí tiene más limitaciones, es más limitadita con respecto a lo que es una hoja de cálculo de Excel. Y fuera de eso, pues que necesito siempre de Internet para poder acceder a ella. Eso pasa con el 365, pero no pensé que estuviera tan limitado frente a esa herramienta. Entonces uno ahí es donde le dice al usuario, bueno, tenga su 365, pero trate de tener una versión instalable en su computador. ¿Que cuáles son? 2019, 2016, 2013, 2010, 2007. Porque las funcionalidades obviamente son mucho mayor que de pronto la misma versión web. En la versión web, él tiene unas herramientas, vuelvo y le repito, a mí me parece pues que no tenga relleno, pues me parece pues que no sería lo idóneo porque es una herramienta muy sencilla y a veces es muy utilizable, pero eso son funcionalidades web, porque como tiene que ser más liviano, tiene que permitirme que cuando yo me conecte a internet y me conecte a mi cuenta, automáticamente yo pueda trabajar. Entonces, de pronto, por eso quitan ciertas características. Entonces, sería simplemente de pronto de tratar de mirar la posibilidad de instalar una versión que quede en su computador. Listo, porque ahí sí vea. De igual forma voy a revisar eso. En la Gracias. 2010 no ubico, listo, María. María Elena García, en la versión 2010 no la ubicas. Lo mismo, tienes que ir a inicio y creo que la 2010 sí la debe tener, la de rellenar. 2010. De igual forma, tómenle la fotico y me voy a poner en esa tarea de mirar en esas versiones de pronto cuál sí, cuál no. Pero lo que vamos a hacer aquí realmente, pues aquí es porque me da esa opción de que yo pueda crear una serie del número que quiera, pero usted la puede crear de igual forma manual, mire. Yo la puedo hacer ahí, ya hice. Y no tendría ningún lío pues con eso. Lo que pasa es que obviamente la herramienta se vuelve chévere, es porque me va a poder crear como automatizado. ¿Sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a crear unos productos. Vamos a dejar esos. Voy a crear unas cantidades acá. Voy a definir unos valores.
Y obviamente, pues como esto tiene una característica que es formato moneda, pues le voy a colocar su formato correspondiente, le voy a quitar decimales. Entonces, como esto lo quiero hacer para lo mismo de acá y acá, voy a copiar el formato, pues como para no tenerlo que hacer tan manual, aunque hubiera podido seleccionar todo de una vez. ¿Qué estamos buscando acá? Entonces, aquí lo que estamos buscando es obtener el valor del IVA de estos productos, ¿sí? De la cantidad total de productos y obviamente pues por su precio unitario. Entonces, lo normal que nosotros hacemos es lo siguiente, perdón, es lo siguiente, igual. Entonces yo le digo, coja la cantidad por el valor unitario. Pero como tengo que obtener el IVA, entonces por el 19%. Eso sería lo normal, ¿sí o no? Y ahí está. Entonces, si yo arrastro hacia aquí abajo, ahí tengo el valor del IVA de esos productos. Si yo vengo y reviso el último, muy bien, hay una referencia relativa, miren que es una referencia relativa, me está ayudando a obtener un resultado bajo la misma posición de la fila donde yo estoy trabajando. Y los valores de celdas también en esa misma valor de fila, referencia relativa. Y tengo un valor constante. Coloqué 19%. Eso está bien, no está mal, eso está bien. Es un proceso normal que uno en muchos archivos, en muchos documentos, uno ve, identifica. Esto está bien. ¿Cuál es la deficiencia o cuál es el problema cuando ese valor constante cambia en el tiempo? Es un ejemplo. A mí llegan y me dicen, mira que ya el IVA no es del 19, sino del 15. Yo cambié el IVA, pero ustedes se dieron cuenta que aquí no pasó nada. ¿Por qué? Porque como yo estoy utilizando un valor constante, pues ese valor constante tiene que cambiar. Entonces es ahí donde yo llego, ingreso nuevamente a la fórmula o a la función, cambio el valor, actualizo y pues si estoy bien y no estoy con tanto afán, de pronto hago la actualización correcta. ¿Cuál sería el problema? Que como somos humanos, muy probablemente yo haga el cambio aquí, pero se me olvide actualizarlo de ahí para abajo. Entonces voy a entregar unos resultados erróneos. Porque claro, si yo vengo y reviso acá, aquí todavía está trabajando con el IVA anterior. Entonces ahí es donde viene la primera recomendación y es eviten en lo posible utilizar valores constantes. Esos valores constantes, si usted está 100%, más bien, más que el 100%, si usted está 1000% seguro que ese valor en el tiempo no va a cambiar, utilice un valor constante, así como lo estoy haciendo. Pero si usted piensa, cree, considera que en el tiempo ese valor puede estar cambiando, no haga eso ni de vainas. Porque como humanos tenemos equivocaciones, ya sea por el afán, ya sea porque necesito entregar eso rápido, entonces puedo olvidar hacer una actualización de esa función, de esa fórmula con ese valor constante y eso me va a generar resultados erróneos. Entonces, en este caso, mi recomendación es no utilicen valores constantes. Cuando usted ya esté del totazo seguro que eso nunca va a cambiar, hágalo, porque no está malo, mire que él me da el resultado normal. Entonces es en ese momento donde yo digo, listo, no voy a hacer uso de valores constantes, voy a utilizar un valor de celda que contenga ese valor. En este caso, mírenlo acá, esta celda contiene ese valor. Entonces lo bueno de utilizar ese valor de celda es que en el momento en que cambie ese valor, yo simplemente voy a cambiar el valor de celda. No tengo que venir a cambiar nada en la función. La función está funcional, está óptima. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Me dio. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a arrastrar. Entonces, por allá vi que dio unos, por allá yo vi que dio un poco. Sí, ¿alguna pregunta? Listo. Entonces, miren que por allá me dio un valor, otro no me dio, otro me dio exagerado, me dio más grande el IVA que el mismo valor del producto. Vamos a revisar. Entonces, voy a mirar la primera función, correcto. G7, la cantidad de este producto de XXX por el valor unitario por el 15%. Vamos a ver qué pasó en la segunda.
Muy bien, cantidad por valor unitario por E5, mire. Mire donde ya viene, hubo un desplazamiento. Recuerden que cuando yo copio una fórmula, una función en sentido vertical, siempre se me va a afectar el valor de la fila. Ya se me desplazó. Inicialmente era E4, el valor que tenía ese porcentaje. El hecho de que yo lo haya desplazado hacia abajo, eso significa que se incrementó. Ya van 5. Y lo más seguro es que el otro ya van 6. Véalo donde viene. Entonces, claro, me multiplico estos dos por ítem, pues me va a generar un error. ¿Y qué pasó acá en este de 10.000? Claro, que aquí está bien, pero ya me está multiplicando es por este 1, que es el valor del ítem, que es el número del ítem. Ahora miren dónde va este. Ahora miren dónde va este y dónde va este. Y si yo siguiera arrastrando de ahí para abajo, pues obviamente va a haber un desplazamiento de fila. De fila, mire donde ya viene el IVA. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo necesito utilizar una referencia absoluta. ¿Y por qué referencia absoluta? Porque yo necesito que mantenga la posición de un valor de celda en el tiempo, en el momento en que yo arrastre, yo le estoy especificando a Excel, vea hermano, yo necesito que me conserve ese valor posicional de esa celda que está en una fila diferente a donde estoy obteniendo el resultado. Entonces, ¿qué hago acá? Entonces, este está bien, no necesito referencia absoluta ahí. Este está bien porque es el valor unitario y necesito que cuando arrastre hacia abajo, él me tome este por este, luego este por este. Donde necesito la referencia absoluta es en el IVA. Entonces, ustedes en sus teclados tienen unas teclas de función. Las teclas de función empiezan desde la F1 hasta la F12. Ese es el bloque que se conoce como teclas de función. El teclado está dividido en 5 partes: teclas de función, teclas alfanuméricas, teclas de control, teclas de desplazamiento y teclado numérico. Entonces, las teclas de función. Y vamos a presionar la tecla F4. Entonces, ¿qué pasa cuando yo presiono F4 desde mi teclado? Mire lo que sucedió. Y mire lo que pasaría si vuelvo y la presiono. Me le quita la columna y me lo deja en la fila. Y mire lo que pasa si vuelvo y presiono. Me lo quita la fila y me lo pone en la columna. Y si vuelvo y presiono F4, me lo quita todo. Y si vuelvo y lo presiono, pues me los coloca los dos. Y así sucesivamente podría quedar uno jugando. ¿Sí ven? Ahora, para los que tengan teclado, portátiles, hay veces que las teclas de función necesitan combinación con una tecla que aparece en la parte de abajo que se llama FN. Usted presiona F4 y si le funcionó, perfecto. Y si no le funciona, entonces usted ya sabe que necesita FN, la que está enseguida de control, y F4 para que le funcione. Eso es dependiendo del estilo, el diseño del equipo, los colocan así. En el caso de un teclado convencional de escritorio, usted simplemente con presionar F4 va a funcionar. Entonces la pregunta del millón es, bueno, mire, ¿por qué esa vaina coloca signo pesos tanto para la columna, para la fila, o me lo quitan uno y me lo pone en otro, o viceversa? ¿Por qué? Porque es que existe referencia absoluta total, existe referencia absoluta de columna y existe referencia absoluta de fila. Y las tres son diferentes. Lo que pasa es que nosotros tenemos el chip de que cuando yo necesito una referencia absoluta, presiono F4 y le doy ya de una Enter. Y las cosas no son así. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Mire, le di F4, me colocó referencia absoluta de columna y me colocó referencia absoluta de fila. Y si yo arrastro, solucioné mi problema. Ya me funcionó. ¿Por qué? Porque si yo me voy a la última función, él lo está haciendo excelente. Me está multiplicando esta cantidad por este valor unitario y está trayéndome el valor del IVA que está en E4 perfecto. Pero realmente esa no era la referencia absoluta que yo necesitaba. La referencia absoluta que yo necesitaba en este ejercicio era una referencia absoluta de fila, no más, esa. ¿Por qué? Porque es que como estoy haciendo un copiado en sentido vertical, el que se me afecta es el valor posicional de la fila, no de la columna. Entonces, ¿para qué voy a utilizar una referencia absoluta que no necesito? Además, desde ahora en adelante, ustedes se van a tener que acostumbrar a trabajar con la referencia absoluta que es.
¿Por qué? Porque cuando lleguemos al tema de referencias relativas de funciones de búsqueda y referencia, y cuando lleguemos a la herramienta de tabla, se van a dar cuenta lo importante que es utilizar la referencia absoluta que es, y no la que generalmente estamos acostumbrados a utilizar, que es la total. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda, con mucho gusto. Cuando se fijan los valores, profe, ahí cuando aparecen los dos signos de peso, yo estoy fijando ese valor, ¿sí? Correcto. Ahí me fijo fila y columna. Correcto. Muy bien. Sí, sigue. No. ¿Qué me vas a decir? Exacto, lo que usted dijo es cierto. Cuando yo presiono ese F4, mire que lo que yo estoy haciendo es que estoy, lo que tú decías, esa es la palabra, uno no lo conoce el término referencia absoluta, sino que uno dice, hermano, bloquee esa celda, oiga, no, fije, ese es el concepto colonial paisa que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en Excel. Realmente lo que tú hiciste ahí es lo que estás diciendo. Tú fijaste tanto la columna como fijaste la fila. Pero realmente ahí es innecesario fijar la columna, porque es que recuerde que cuando yo, le voy a quitar ahí la referencia, cuando yo hago esto para abajo, se me modificó la columna no se modificó, lo que se me modificó fue la fila. Entonces, ¿yo para qué voy a bloquear algo que no se me está moviendo, que no se me está afectando? Entonces, ahí es donde yo digo, yo no necesito una referencia absoluta total, sino que necesito una referencia absoluta de fila. Porque es que la columna está quieta, la columna no se está modificando, no se está perjudicando. Entonces, simplemente lo que hago es que arrastro y el resultado me va a dar, porque es que la columna en ningún momento se afectó. Como estoy haciendo un copiado de función o de fórmula en sentido vertical, recuerde que el que se me afecta es el valor de la fila. Y el hecho de haber utilizado referencia absoluta de fila, yo lo que hice fue que fijé ese valor posicional de esa fila. Profe, entonces, ¿en qué caso se dejaría que afecte fila y columna? Porque, bueno, yo afecto ahí la fila vertical y cuando la fórmula la vaya a desplazar horizontal, afecto la columna. Pero, ¿en qué caso se afectarían las dos? Muy bien, entonces cuando lleguemos a ese tema, ahí es donde usted se va a dar cuenta. Pues, pucha, claro, ahí necesito total. Acá necesito de columna. Aquí necesito de fila. Porque es muy duro. Aquí les vamos a mostrar así a simple vista lo que puede suceder cuando estemos ahí. Este. Imagínense que ustedes tienen que resolver este ejercicio. Entonces, este ejercicio lo que trata de hacer es que cuando usted digite esta cédula, que pues ya están digitadas, automáticamente le devuelva el nombre del cliente, le devuelva la ciudad, le devuelva la fecha de venta, el medio de transporte. Entonces, imagínese usted haciendo lo siguiente, haciendo la función para obtener el nombre del cliente. Luego de que ya obtuvo esa, pasarse aquí para hacer la misma función, muy parecida a esta de acá, pero con un cambio aquí que va a ser la posición de la columna. Y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí. Aquí es brevecito porque son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas que usted tiene que afectar. Entonces, lo más seguro, pongámosle que se demore haciendo la primera 3 minutos. En esta ya simplemente usted sabe que va a cambiar, es el valor de la columna. Entonces ya no se va a demorar tanto. Entonces termina siendo un ejercicio de 20 minutos. Cuando usted realmente, si sabe utilizar la referencia absoluta o de fila o de columna, usted simplemente con hacer esta función, usted lo que va a hacer es que va a arrastrar de aquí para acá y de aquí para acá y ya tuvo su resultado. Ya. Pero haciendo uso correcto de la referencia absoluta. Entonces, cuando lleguemos a ese tema, ahí es donde usted va a decir, claro, aquí necesito completa, aquí necesito de fila o aquí necesito de columna, porque no se volvería coherente que usted tenga que entrar a cada función
hacer un cambio porque no supo utilizar de forma correcta la referencia absoluta. Es eso. Entonces, tranquila que cuando lleguemos a esa parte, y les va a decir, ¿se acuerdan? Entonces, por eso les digo en este momento, el chip de ahora en adelante es que ustedes van a utilizar la referencia absoluta necesaria, no la global, porque es que la global les sirve, pero en este caso es innecesaria. Entonces, como nos acostumbramos a utilizar la global, por eso es que cuando llegamos a ese tipo de ejercicios, pues pucha, ¿yo qué hago ahí? ¿Cómo hago? No, entonces no, yo la dejo así, pero entonces venga, me meto a la función y cambio aquí, no es E, sino que es F. No, nada, no, eso no se hace. Hay que utilizar la referencia absoluta que es. ¿Listo? No respondí a lo que tú me habías preguntado, pero créeme que cuando No, lleguemos sí, ahí profe, vas a me quedó identificar eso. claro. Pues sí, ya entendí que lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias. Listo, con gusto. Entonces, ahí está. Entonces, miren que utilicé una referencia absoluta de fila. ¿Qué es lo que hice? Fijé el valor posicional de esta fila. Eso fue lo que hice con esta referencia absoluta. Fijé el valor posicional de la fila, no de la columna, porque es que realmente la columna no me interesa, no se estaba afectando, no se me estaba modificando. Lo que se me estaba afectando era el valor posicional de la fila. Y el hecho de haber utilizado esto, eso fue lo que hice. Fijé ese valor posicional. Entonces, ¿qué es una referencia absoluta? Es cuando necesito obtener un valor de una celda que no se encuentra en la misma posición, de la fila donde estoy obteniendo el resultado. Eso es una referencia absoluta. En Paisa es fijar, es amarrar, también se escucha ese término, amarre, fije, agarre un valor de una celda que está en una posición totalmente distinta de donde yo estoy trabajando. Eso es una referencia absoluta. Entonces ahí se dieron cuenta que hemos solucionado el ejercicio con ese tipo de referencia. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Profe, una preguntita para fijarse para uno al lado derecho o al lado izquierdo. Muy bien, entonces miremos. Muy buena pregunta. Yo me paro ahí, por ejemplo, hay como, digamos que entonces acabo de seleccionar, mire que él queda como al lado derecho titilando el puntero. Si yo presiono F4, automáticamente él identifica que es ese valor de celda la que necesita la referencia absoluta. Primer ejemplo. Segundo, digamos que yo seleccioné y me paré aquí al lado izquierdo de la posición de la celda. Voy a presionar F4. Ya Excel identifica simplemente con que usted haga eso, que esté aquí o esté aquí, que está hablando de la misma celda, entonces él automáticamente se lo va a aplicar. Ok, muchas gracias, profe. Listo, con gusto. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Muy bien. Bueno, Sí, perfecto. profe, muy bien, muchas gracias. Listo. Yo Sí, sé que estamos estos bien. temas ustedes ya de pronto los manejan, pero recuerden que como este es un curso que se llama así, manejo intermedio, entonces vamos a ver inicialmente una parte básica, esto es básico, esto hace parte del funcionamiento básico, el tema que sigue para el próximo martes, que es formato condicional, a pesar de ser una herramienta muy poderosa, sigue siendo de las herramientas básicas de Excel, y así sucesivamente hasta que llegamos a un nivel más o menos intermedio, bueno, de herramientas y de funciones óptimas y funcionales pues para los procesos que ustedes día a día hacen. Entonces, ahí pasito a pasito vamos haciendo. Entonces, yo sé que ustedes son buenos en este tema y ya lo conocían, pero miren que a veces este tipo de cosas uno dice, ¿cómo así? Yo no sabía que yo podía hacer esto o que podía hacer esto, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos identificar. ¿Por qué? Vuelvo y le repito, porque más adelante se van a dar cuenta de la gran importancia que cumple utilizar una referencia absoluta idónea con respecto al ejercicio que esté desarrollando. ¿Y qué sería una referencia mixta? Es la combinación de una referencia relativa con una referencia absoluta. Entonces, aquí realmente tenemos una referencia mixta. Es la combinación de una referencia relativa con una absoluta. Acá tenemos una relativa
Acá tenemos una absoluta. La combinación de esas dos forma una referencia mixta. Entonces es muy sencillo. Ah, bueno, María, mejor todavía. Sí, a mí se me había olvidado todo. Sí, eso pasa y Excel es de mucha práctica, ¿cierto? Entonces no se preocupen, no se frustren, vuelvo y les repito. Nosotros vamos a ver un mundo de herramientas y vamos a ver muchísimas funciones. Yo creo que en este curso se ven alrededor de unas 50 funciones. Ojo, no todas las funciones que vamos a ver van a ser óptimas para el proceso que ustedes llevan a cabo. Ojo, porque a veces me escriben, Eumiri, ¿yo dónde empleo esa herramienta en mi trabajo? Yo le digo, no, empléela si la requiere. De lo contrario, no. Simplemente usted ya conoce que hay una función o hay una herramienta que le puede solucionar en algún momento alguna situación en particular. Pero entonces es para que sepan eso. Nosotros vamos a ver muchas herramientas, vamos a ver muchas funciones. No todas se van a condicionar al trabajo que ustedes hacen. Listo. Eso te debe quedar claro para que no empiecen, no, ¿y yo dónde meto esto? Como él me dijo, por ejemplo, vamos a ver funciones de texto. Muchas veces no empleamos todas las funciones de texto, izquierda, derecha, concatenar. De pronto, ¿cuál ahorita? Apenas vean, espacios, hoy super, machos, excelente. Minus, non propio. Ustedes van a adecuarla de acuerdo a lo que ustedes hagan. Entonces, no se preocupen por eso. Eso sería todo por hoy. Ese es el tema que teníamos para hoy. Ya de entre el próximo martes ya vemos una herramienta que se llama ordenar y formato condicional, que es una herramienta bastante poderosa y muy útil a la hora de identificar ciertos elementos dentro de una base de datos. Claro que sí, Luz Vanessa, es verdad. Vamos a iniciar siempre martes y jueves a las 8 de la mañana. Recuerden a las 8, porque, porque yo a las 10 tengo curso con la gobernación. Entonces yo ya tengo mi programa, pues, entonces siempre a las 8. Recuerden que si por algún momento, alguna situación usted no puede asistir, no se preocupe. La conferencia queda grabada, ustedes ahí están dando cuenta que la estoy grabando, les voy a compartir el link de asistencia. Entonces usted se pone al día como con esa videoconferencia. Y recuerden que yo les dije que más o menos íbamos a tener duraciones de 50, 1 hora y 20, porque hay que respetar también el tiempo de trabajo de ustedes y además tampoco para que esto se vuelva cansón y le cojamos pereza, porque eso es como el inglés. No, qué pereza. 10 horas de inglés hoy, no aguanta uno. O 5 horas o 3 horas, no. Entonces, ahí está la asistencia, la pueden ir diligenciando ahí en el día 17. Si usted ya vio el videíto. ¿Me Claro, puede por favor de marcarme mi asistencia? Es que estoy en una tablet y no me permite. ¿Cuál es su apellido, por favor? Gaviria Tavares. Gaviria Tavares, listo, Julie. Gracias. Perfecto. Les deseo feliz día, nos vemos el martes si Dios quiere. Muchas gracias por la asistencia. Profe.